Me convertí en padre, pero solo por poco tiempo. Le regalé a mi mujer una pulsera de la mejor mamá del mundo. Llegué con velas y la escuché reírse con sus amigas. Me acosté con él y mi marido es tan idiota que nunca lo sabrá. Estoy embarazada, pero no es de él. Hola. La discusión empezó por algo tan insignificante que, en circunstancias normales, ninguno de los dos lo habría recordado una hora más tarde. Sin embargo, aquella mañana tranquila se torció de una manera que ninguno esperaba. Yo estaba apoyado en la encimera de la cocina y casi sin pensar le dije con naturalidad: «Cariño, ¿me haces uno a mí también?». Ella ya estaba preparándose su café, pero ni siquiera levantó la vista del móvil cuando respondió, con un tono que cortaba el aire: «Hazlo tú». Al principio pensé que bromeaba, que estaba de buen humor y me estaba tomando el pelo. Pero la ilusión se rompió cuando apartó la silla con un chirrido seco y se fue hacia el fregadero murmurando entre dientes, como si de repente yo me hubiera convertido en el enemigo dentro de mi propia casa. La miré sorprendido, intentando entender cómo una petición tan simple había acabado en tensión. «Vale, ¿y eso a qué viene?», pregunté, intentando mantener el tono ligero, aunque la confusión ya empezaba a incomodarme. Se dio la vuelta de golpe. Tenía los ojos duros, brillantes. «Siempre haces lo mismo, Javier», saltó, sin molestarse ya en disimular el enfado. «Me pides las cosas como si fuera tu camarera». Aquello me pilló totalmente desprevenido. «¿Lo dices en serio?», pregunté, dejando la taza con cuidado para no estamparla contra la encimera, conteniendo la irritación que empezaba a subir. «Es solo un café, Lucía. No te estoy dando órdenes. Se lo estaba pidiendo a mi mujer». «Exacto», replicó, alzando más la voz. «A tu mujer, no a tu colega. Pues compórtate como tal». Se me escapó antes de que mi cabeza pudiera frenar a mi boca. Se quedó completamente quieta. El silencio se hizo pesado de repente. Y al instante me arrepentí. Sentí un nudo en el estómago mientras intentaba retroceder antes de que aquello explotara. «Lucía, no quería decir... ¿Sabes qué? Olvídalo», me cortó de forma brusca. Ahora su voz temblaba, y no solo por enfado, sino por algo más profundo. «Nunca te das cuenta, ¿verdad? Crees que porque trabajas y pagas las facturas, todo en esta casa tiene que girar a tu alrededor». Apreté la mandíbula. La paciencia empezó a agotárseme. «He pedido una cosa, y ahora resulta que soy un egoísta». Ella comenzó a pasearse por la cocina, inquieta, como si llevara demasiado tiempo guardándose aquello. «No, Javier», dijo con una firmeza cargada de resentimiento acumulado. «Eres egoísta. Siempre lo has sido». Eso cruzó una línea que normalmente ninguno de los dos traspasaba. Algo dentro de mí se rompió. Fui hasta la pared, cogí las llaves del gancho y negué con la cabeza, incrédulo. «No sé qué te pasa últimamente», dije, esforzándome por mantener la calma, «pero estoy cansado de intentar adivinar qué ocurre cada día. Si cada vez que abro la boca termino siendo el malo de la película, quizá necesito salir un rato y despejarme». Me dirigí hacia la puerta, dispuesto a marcharme antes de que la cosa empeorara. «Espera, Javier». Me detuve con la mano ya cerca del picaporte y me giré despacio. Lucía estaba allí, con las manos cubriéndole la boca y el cuerpo entero temblando. Tenía los ojos llenos de lágrimas, y cuando por fin habló, la voz se le quebró bajo el peso de lo que iba a decir. «Estoy embarazada». Las palabras me dejaron paralizado. Durante unos segundos fui incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Me giré completamente hacia ella, como si mi cabeza necesitara tiempo extra para entender la realidad. «¿Qué has dicho?», alzó la mirada. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas cuando logró repetirlo con la voz temblorosa. «Que estoy embarazada». Toda la tensión que llenaba la cocina unos instantes antes desapareció de golpe. Solo quedaba ella, asustada, vulnerable, cargando sola con una noticia demasiado grande. Me acerqué despacio y le tomé las manos. Mi voz salió más baja, casi con miedo a romper aquel momento. «Lucía, ¿lo dices en serio?», asintió mientras seguía llorando. Y, en ese instante, la discusión dejó de existir. «Voy a ser padre», susurré, todavía intentando asimilarlo. Ella soltó una risa entre lágrimas. «Sí, lo vas a hacer».
Cerré los ojos y apoyé la frente contra la suya, y por primera vez en semanas regresó una sensación que ni siquiera me había dado cuenta de que echaba de menos. Tal vez era esperanza, tal vez era algo aún más grande. Solo sabía una cosa: nuestras vidas estaban a punto de cambiar por completo. Aquella noche, el sueño no quiso venir fácilmente. Daba vueltas en la cama, con la cabeza llena de planes, imágenes y miedos felices. A la mañana siguiente, la emoción que llevaba dentro ya no cabía en mí. Estaba sentado en la misma mesa de la cocina donde habíamos discutido el día anterior, pero ahora todo parecía distinto. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía en el móvil unas palabras simples, pero capaces de cambiar una vida. Voy a ser padre. Lo publiqué junto a una foto Lucía con la sonrisa más tonta y orgullosa que he tenido nunca, y hasta cambié la foto de perfil para acompañar el momento. Casi al instante comenzaron a llegar notificaciones sin parar. Me gusta, corazones, comentarios acumulándose más rápido de lo que podía leer. Lucía pasó por la cocina con su taza de té y vio la pantalla. Alzó una ceja. ¿En serio? ¿Ya lo estás publicando? Sonreí, incapaz de contenerme. Demasiado tarde. Ya está ahí fuera. Además, ¿por qué vamos a guardarlo en secreto? Que el mundo lo celebre con nosotros. Puso los ojos en blanco, aunque en la comisura de sus labios apareció una sonrisa. Eres un friki. Un futuro papá friki. Corregí con orgullo mientras hacía una foto a mi tostada medio comida. Añadí otro comentario. Cargando energía para futuras noches, cambiando pañales. Cuando llegué al trabajo, sentí que entraba en un capítulo totalmente nuevo de mi vida. Apenas había dejado el maletín cuando Carmen, de contabilidad, apareció en la puerta de mi despacho con una sonrisa de oreja a oreja. «Javier, he visto tu publicación. ¿Enhorabuena?» «Gracias, Carmen», respondí, dándome cuenta de que todavía no podía dejar de sonreír. «¿Sabéis ya si es niño o niña?» Negué con la cabeza. «Ni idea. Nos enteramos ayer». Se llevó las manos al pecho, emocionada. «Es maravilloso. Hoy tienes una cara de felicidad que no puedes con ella». Desde el pasillo, mi amigo Marcos se sumó a la conversación con su energía habitual, siempre dispuesto a montar ruido. «Oye», gritó lo bastante alto como para que lo escuchara media oficina. «O este tío va a tener un hijo, o alguien acaba de subirle el sueldo una barbaridad». La gente alrededor se echó a reír y varios compañeros se acercaron para felicitarme. «Bueno, ya que ahora todos sois expertos», dije levantando las manos, «acepto oficialmente sugerencias de nombres». «¿Qué tal, Hugo, si es niño?», añadí, probando cómo sonaba. Marcos puso una cara horrible. «Hugo suena como el nombre de un perro rabioso». Solté una carcajada. «Entonces quizá le ponga Marcos, así podré llamarlo Decepción cada cena de Navidad». Las risas volvieron a llenar la oficina. Aquella tarde salí del trabajo antes de lo habitual, cargado con cosas que estaba seguro de que harían sonreír a Lucía. Llevaba bajo el brazo un libro enorme con nombres de bebés y, guardada con cuidado en el bolsillo, una pequeña pulsera de plata grabada con 2 palabras: «La mejor mamá». Pero no tenía ni idea de lo que estaba a punto de escuchar. Entré en casa con cuidado, girando la llave despacio para que la cerradura no hiciera ruido. Quería que la sorpresa fuese perfecta. La pulsera y el libro, un poco ridículo, lo reconozco, estaban apretados contra mi costado como pequeños símbolos de la vida que creía que íbamos a empezar juntos. Entonces, escuché risas desde el salón. No la risa cansada de Lucía después de un día largo, ni la risa tranquila de las noches en el sofá. Era una risa distinta, más suelta, despreocupada, casi burlona. Luego se oyó la voz de una mujer, juguetona. «Para ya, eres malísima». Y entonces la risa de Lucía se impuso sobre las demás mientras decía: «Lo digo en serio, estoy embarazada de mi jefe, y mi marido no sospecha absolutamente nada». Durante una fracción de segundo, mi cerebro se negó a aceptar lo que acababan de oír mis oídos, como si la realidad hubiera fallado. Y entonces el salón estalló en carcajadas. «¡Dios mío, Lucía!», chilló una de sus amigas. «Eres terrible. ¿De verdad cree que el bebé es suyo?». Otra añadió: «Si ya lo ha publicado en Internet». Di un paso y entré por completo en el salón. Las risas murieron al instante. El silencio cayó con tanta fuerza que casi se podía sentir en el aire.
Lucía estaba sentada en el sofá, rodeada de 3 amigas, con las copas de vino congeladas a medio camino de sus bocas. El color desapareció del rostro de Lucía tan rápido que, por un segundo, hasta me preocupó. Dejé las bolsas sobre la mesa con cuidado. Mis movimientos eran lentos, controlados, aunque por dentro sentía que algo estaba a punto de estallar en mi pecho. La miré fijamente y con una calma casi inquietante dije: «Repítelo». Una de sus amigas se levantó de un salto, el pánico dibujado en la cara. «Javier, no es lo que parece». Lucía le lanzó una mirada fulminante para que se callara. «No pasa nada», dijo deprisa, aunque su risa nerviosa la traicionaba. Se levantó tan rápido que casi pierde el equilibrio mientras intentaba arreglar la situación. Era una broma. Ya sabes cómo nos ponemos cuando estamos juntas. La observé en silencio, estudiando su rostro, buscando algo conocido, algo sincero. ¿Una broma?, repetí despacio. Sí, insistió, atropellando las palabras. Humor negro, una tontería. Estábamos diciendo cosas sin pensar. Una de sus amigas susurró incómoda. Lucía, manteniendo la voz firme, pregunté: ¿qué parte se suponía que tenía gracia? ¿El embarazo? ¿O quién es el padre? Sus labios empezaron a temblar y la falsa seguridad desapareció de su expresión. Javier, para. Lo estás entendiendo mal. Asentí lentamente, encajando las piezas. Entonces, ¿tu jefe no es realmente tu jefe? Tragó saliva. Sí lo es. ¿Y el embarazo? Su voz cayó casi a un susurro. Eso es verdad. De repente, el aire parecía demasiado denso, como si costara respirar. Entonces, ayúdame a entenderlo, dije en voz baja. ¿De qué se estaban riendo exactamente? Nadie respondió. El silencio se alargó, pesado, incómodo, asfixiante. Una de las mujeres cogió su bolso con torpeza. «Será mejor que nos vayamos». «Sí, esto no es cosa nuestra», añadió otra. Pasaron junto a mí una a una, con la mirada clavada en el suelo, deseando escapar de aquella tensión. La puerta de entrada se cerró con un clic suave que, en el silencio, sonó como un disparo. Lucía dio un paso hacia mí y su rostro se desmoronó. «Javier, por favor, sabes que yo nunca...» Levanté la mano, no con rabia, sino para detenerla, y se quedó inmóvil al instante. «Ayer me dejaste abrazarte», dije con calma. «Me dejaste creer algo que me hizo sentir completo». Las lágrimas corrían sin freno por sus mejillas. Tenía miedo, no sabía cómo decírtelo. «Y por eso se lo contaste antes a ellas», negó desesperadamente. «¿No es así? Entonces, ¿cómo es?» Abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Buscaba una explicación que no llegaba. Finalmente, en un hilo de voz, susurró: «Simplemente pasó». La miré durante unos segundos, dejando que la última pieza encajara en su sitio. Luego, cogí de la mesa la pequeña pulsera plateada, la que llevaba grabado «La mejor mamá», y la guardé con cuidado dentro de la bolsa. «¿He oído suficiente?», dije con voz neutra. «Javier, no estoy gritando», la interrumpí en voz baja. «Y eso debería preocuparte». Intentó agarrarme del brazo, pero di un paso atrás antes de que pudiera tocarme. «Esta casa ya no se siente como mi casa», dije, «como si yo ya no pintara nada aquí». Ella rompió a llorar. «Eso no es justo». Yo no me reí, respondí. No hice bromas y no mentí. Ella se dejó caer en el sofá, llorando ya sin contenerse. «Por favor, no te vayas». Cogí las llaves. «Esta noche no me quedo. Y ahora mismo no voy a tener esta conversación». Cuando salí, no di un portazo. No hacía falta. El daño ya estaba hecho. La ciudad ya estaba completamente a oscuras cuando me subí al coche. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos y tenía la mandíbula rígida de tanto tensarla. No llamé a nadie. No intenté pensar con claridad. Simplemente conduje. Ni siquiera recuerdo bien el camino. Solo sé que, al cabo de un rato, acabé frente a una casa de 2 plantas, impecable, en un barrio tranquilo. Me quedé casi un minuto dentro del coche, con el motor en marcha y el corazón golpeándome el pecho, antes de bajar y pulsar el timbre. Se escucharon pasos al otro lado. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 40 y tantos, con una expresión amable, pero desconcertada. «¿Sí?». Antes de que pudiera responder, apareció un hombre detrás de ella, alto, bien vestido, con ese aire seguro de quien está acostumbrado a mandar.
Lo reconocí al instante por las fotos de las cenas y eventos de empresa que Lucía solía enseñarme. ¿Su jefe? ¿Qué quiere?, preguntó él, ya con un tono molesto. Ni siquiera lo miré. Mantuve la vista fija en la mujer. Su marido ha dejado embarazada a mi mujer. El silencio cayó sobre la entrada como una losa. El rostro de la mujer perdió todo el color. ¿Cómo dice? Eso es mentira, espetó él. Váyase de mi propiedad. Di un paso adelante, lo justo para impedir que cerrara la puerta de golpe. Pregúntele, dije con calma. Pregúntele por qué a mi mujer le hace tanta gracia. La mujer se volvió lentamente hacia él. Su voz temblaba. ¿Gracia? ¿De qué está hablando este hombre? Javier, ¿verdad?, dijo él entre dientes. Está confundido. Márchese. Ella lo miró fijamente. ¿Conoces a este hombre? Él dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. La mujer soltó el aire de golpe. Dios mío. Entonces él me empujó con fuerza en el pecho. Lárgate. Ahora. No devolví el empujón. No levanté la voz. Ojalá la verdad le quite el sueño por las noches, dije en voz baja. Detrás de él, su mujer se apoyó en el marco de la puerta, tapándose la cara mientras dejaba escapar un sonido que jamás olvidaré. No era un grito, era algo peor, el sonido de alguien rompiéndose por dentro. Dime que no es verdad, sollozó ella. Di un paso atrás, luego otro, dejando espacio a una escena que ya no me pertenecía. Las voces comenzaron a subir de tono dentro de la casa, pero yo ya caminaba hacia el coche sin mirar atrás. No quedaba nada allí que necesitara ver. Cuando llegué a casa de Pablo, eran casi las 12 de la noche. Llamé a la puerta, y al cabo de un momento apareció en pantalón de chándal, con el pelo revuelto y los ojos aún medio dormidos. «¿Javier? Son casi las 12, tío», murmuró, intentando enfocar la vista. En lugar de contestar, le tendí las llaves. «¿Puedo quedarme aquí esta noche?» Me miró a la cara, y cualquier pregunta que tuviera se le borró al instante. Sin decir nada más, se apartó y abrió la puerta del todo. «El sofá es tuyo». Me dejé caer en él y me quedé mirando la pared, con la mente completamente en blanco. Tras unos minutos, Pablo preguntó en voz baja, «¿Quieres hablar de ello?» «No», asintió, respetando el silencio. «¿Una cerveza?» Negué con la cabeza. Un momento después, Pablo me echó una manta por encima, como quien arropa a un niño que se ha quedado dormido en el sofá, y apagó las luces. «Estoy aquí, ¿vale?», dijo en voz baja antes de volver a su habitación. Durante los 2 días siguientes, apenas me moví. El móvil no dejaba de vibrar, pero ignoré todas las llamadas y mensajes. Pablo me dejaba platos de comida en la mesa, aunque casi siempre se quedaban intactos. El tiempo parecía borroso, como si el mundo siguiera avanzando mientras yo me había quedado atascado en el mismo momento. La segunda noche, Pablo se sentó frente a mí con la preocupación escrita en la cara. «No tienes por qué cargar con esto tú solo». Fue la primera vez que hablé desde que había llegado y hasta mi propia voz me sonó extraña. Yo no hice nada malo. Pablo tragó saliva y asintió. «No, no hiciste nada». Volví a cerrar los ojos. El silencio era más fácil que intentar explicar el caos que tenía en la cabeza. Un par de días después, Pablo prácticamente me arrastró hasta el patio trasero para una pequeña barbacoa del vecindario. Insistía en que un poco de aire fresco y conversaciones normales podían ayudar. Los niños corrían descalzos por el césped, mientras los adultos charlaban con vasos de plástico llenos de cerveza tibia. Yo me quedé apartado, en una esquina, con un refresco en la mano. Aún no estaba preparado para hablar con nadie de verdad. El dolor seguía ahí, pero al menos esos días en silencio lo habían vuelto menos punzante. Pablo pasó un brazo por mis hombros y sonrió. «Has salido de casa, eso ya es un avance». «No he venido por la ensaladilla», murmuré. «No has venido por voluntad propia», respondió. «Te he obligado yo». Y tenía razón. Un grupo de mujeres sentadas cerca de las sillas del jardín cuchicheaba entre ellas, lanzándome miradas como si yo fuera un tema incómodo del que no sabían cómo apartarse. Pablo siguió mi mirada. Ni caso. «¿Quiénes son?», suspiró. «Amigas de Lucía, más o menos. Han venido con Sofía». Reconocí el nombre al instante. Sofía era una de las mujeres que se habían estado riendo aquella noche en mi salón. Los susurros empezaron a escucharse con más claridad, ya sin disimulo. «A mí me parece patético»,
dijo una, sin preocuparse de si yo la oía. Se larga en cuanto las cosas se complican, y Lucía es la que se queda embarazada. Otra añadió, con voz cargada de juicio. Los hombres de verdad no huyen, y menos dejando a su mujer embarazada. Eso fue suficiente. Me levanté despacio, con calma, y golpeé suavemente mi vaso de plástico con un tenedor. El sonido metálico cortó las conversaciones y poco a poco el patio quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de correr cuando la gente se volvió hacia mí. Miré directamente a las mujeres sentadas junto a las sillas. Solo quiero decir una cosa. Será un momento. Pablo, junto a la barbacoa, asintió apoyándome. Adelante. Me aclaré la garganta y mantuve la voz firme, aunque cada palabra pesaba. Hace 2 noches entré en mi casa, nuestra casa, pensando en darle una sorpresa a mi mujer. Llevaba velas, una pulsera y un libro con nombres para bebés. El patio seguía completamente en silencio. En lugar de eso, la escuché riéndose con algunas de vosotras. Continué mirando de reojo a Sofía, diciendo, «Estoy embarazada de mi jefe y mi marido no sospecha nada». La cara de Sofía se puso roja al instante. Lo dijo como si fuera una broma, y todas os reísteis, como si traicionar a alguien fuera entretenimiento. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Así que no me fui porque las cosas se pusieran difíciles. Me fui porque me mintieron, me humillaron y destrozaron la confianza que había construido en esa relación. Un silencio pesado cayó sobre el jardín. «Si queréis defenderla, estáis en vuestro derecho», añadí, mirando al grupo. «Pero no cambiéis la historia». De pronto, Sofía cruzó el césped hacia mí, furiosa, con los ojos ardiendo de rabia. «¿Cómo te atreves a sacar esto aquí?», escupió Sofía. Antes de que pudiera reaccionar, su mano me cruzó la cara con un chasquido seco. Un murmullo de sorpresa recorrió el jardín. Pablo apareció en segundos y le sujetó la muñeca antes de que pudiera intentar algo más. «Fuera», ordenó con voz dura. «Pablo, tú y tu grupito de cuchicheos. Fuera, ahora». «Nos han invitado», protestó ella. «Pues yo os desinvito», gruñó Pablo. «Llevad vuestra compasión por las mentiras fuera de mi casa». El grupo recogió bolsos y vasos a toda prisa, entre insultos a media voz y disculpas mal disimuladas, y salieron por la verja del jardín. Cuando la puerta se cerró de golpe tras ellas, volvió el silencio. Tras unos segundos incómodos, Pablo miró alrededor y anunció en voz alta: «Bueno, ahora que la parte moralmente arruinada de la lista de invitados ya se ha ido, ¿quién quiere costillas?». Algunas risas nerviosas rompieron la tensión y el ambiente empezó a relajarse poco a poco. Todavía raro, pero más sincero. Desde el otro lado del patio, alguien me dijo: «Oye, tío, lo siento, no sabía nada. Eso es una faena muy gorda». Y por primera vez en días sentí que alguien entendía de verdad lo que me había pasado. Lo que no podía imaginar era lo que vendría después, y que estaba a punto de rematarme del todo. A la mañana siguiente me encontré frente a un edificio de oficinas de ladrillo beige, discreto, en el centro de la ciudad. Junto a la puerta, una pequeña placa decía: «Elena Ruiz, abogada». «¿Señor García?», preguntó tendiéndome la mano. «Soy Elena Ruiz. Pase, por favor». En su despacho apenas había decoración, solo un cuadro con una frase enmarcada sobre la mesa. La verdad no siempre es amable, pero te hace libre. Se sentó frente a mí, sacó un bloc y fue directa al grano. «Cuéntemelo todo». Y lo hice. Desde la absurda discusión por un café que terminó explotando, pasando por la confesión en la cocina, hasta las risas en mi salón y aquella frase que lo destrozó todo: «Estoy embarazada de mi jefe y mi marido no sospecha nada». Cuando terminé, se recostó en la silla, pensativa. La semana siguiente se perdió entre papeleo, firmas y silencios incómodos. Pablo me ayudó a recuperar justificantes de viajes y me reenvió invitaciones y correos del viaje de trabajo que había hecho a Valencia. Había estado fuera casi 2 semanas completas a finales de junio. También solicitamos la ecografía, y ahí llegó el golpe más duro. La primera ecografía de Lucía había sido el 16 de julio, cuando la señora Ruiz consiguió los documentos del hospital con la estimación del periodo de concepción. Me llamó para que acudiera al despacho de inmediato. Nada más entrar,
Supe que algo iba mal. No hubo saludos. Solo deslizó una carpeta amarilla por la mesa. Mire, dentro, una única línea resaltada del informe médico. Periodo estimado de concepción, del 14 al 20 de junio. Sentí que el estómago se me caía al suelo. Yo había estado en Valencia del 12 al 26 de junio. Levanté la vista, intentando decir algo, pero no salió ninguna palabra. La abogada dejó el bolígrafo sobre la mesa con cuidado. Usted estaba fuera del estado. Ella no vino a verme. Dije en voz baja, hueca. Solo hablábamos por videollamada. Asintió, ahora con un tono más suave. Javier, biológicamente, usted no puede ser el padre. Durante un largo momento me quedé mirando las fechas, como si concentrarme pudiera hacerlas cambiar. Pero no se movieron. El despacho parecía de pronto más frío que antes. Pensé que encontrar respuestas arreglaría algo, murmuré. Pensé que quizá podríamos salvar lo nuestro de alguna manera. La señora Ruiz entrelazó las manos con calma. Hay verdades que reparan el daño. Otras simplemente lo liberan a uno de falsas esperanzas. Solté el aire despacio, como si llevara semanas con ese peso atrapado en el pecho. Aquello ya no eran sospechas, era certeza, y, de alguna manera, dolía todavía más. Si todavía sigues escuchando esta historia, déjame decirte que no es fácil contarla. A veces uno revive todo mientras habla. Gracias por seguir ahí. Más tarde, ese mismo día, aparqué el coche a varias calles de casa y recorrí el resto del camino a pie. Ni siquiera sé bien por qué. Quizá no quería a los vecinos asomados tras las cortinas, viendo cómo sacaba mis cosas de lo que creí que sería mi hogar para siempre. Mi llave seguía encajando en la cerradura, pero en cuanto abrí la puerta, ella ya estaba allí. Lucía estaba de pie en el recibidor, como si hubiera estado esperando todo el día a oír ese sonido. Javier, espera. Me quedé quieto, aún con la mano en el pomo. «¿No tienes que hacer esto?», dijo en voz baja. «Podemos arreglarlo. La gente comete errores». La miré por encima del hombro, solo lo suficiente para encontrar sus ojos. «Una cosa es equivocarse», respondí con calma, «y otra muy distinta no es tropezar y acabar en la cama de otro hombre». Apartó la mirada, con la vergüenza y el miedo reflejados en la cara. Abrí el armario y saqué la bolsa de viaje. «Javier, para», dijo, poniéndose esta vez delante de mí y agarrándome del brazo. Y entonces soltó, casi suplicando, «Es tuyo, el bebé». Me zafé con firmeza. «Te juro que ahora no». Intentó tocarme otra vez. Metí la pata, ¿vale? Pero ahora te digo la verdad. No sabía cómo contártelo. Pensé que, si me callaba, quizá todo seguiría bien entre nosotros. La miré en silencio unos segundos. Luego pronuncié la frase que llevaba guardada desde que la abogada me enseñó aquella carpeta. «Las mujeres siempre saben quién es el padre, Lucía. Solo esperabas que yo nunca lo descubriera». Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. «No mentiste porque estuvieras confundida», continué. «Mentiste porque la verdad te venía mal». Se derrumbó al instante. Las piernas le fallaron y cayó al suelo, cubriéndose la cara mientras los sollozos la sacudían. «No quería que fuera así», susurró entre lágrimas. «No quería que acabara de esta manera». Me agaché, no para consolarla, sino para asegurarme de que me escuchaba bien. «Los resultados judiciales llegarán pronto», dije en voz baja. «Pero tú ya sabes lo que van a decir». Las lágrimas empapaban sus mangas. Me levanté y me colgué la bolsa al hombro. Esta vez no intentó detenerme. Se quedó allí, pequeña y rota, sobre el suelo de madera. En la puerta me giré una última vez, no por arrepentimiento, sino para que entendiera algo definitivo. «No solo rompiste lo nuestro, Lucía, lo enterraste, y yo ya no voy a seguir escarbando entre los restos para intentar salvar algo que ya no existe». Salí y no miré atrás. Esta vez la puerta no resonó, simplemente se cerró. El juzgado estaba más silencioso de lo que esperaba. Me senté con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Ya no era un hombre buscando ganar, solo alguien que necesitaba claridad. Lucía ya estaba allí cuando entré. Parecía más pequeña, no físicamente, sino en presencia. Le temblaban ligeramente las manos mientras apretaba un pañuelo y evitaba mirarme. Desde la noche en que recogí mis cosas, no había vuelto a hacerlo. La señora Ruiz
Se sentó a mi lado. Poco después, entró el juez. Procedimiento. García contra García. Solicitud de disolución matrimonial. El secretario confirmó la presencia de ambas partes. El juez miró primero hacia mí. Señor García, usted presentó un registro de viajes de trabajo que coincide con el periodo estimado de concepción del menor. La señora Ruiz ha aportado los informes médicos correspondientes. Revisó los documentos. La concepción se estima entre el 14 y el 20 de junio. ¿Usted se encontraba en Valencia por motivos laborales durante ese periodo? Sí, señoría, respondí. Lucía se estremeció ligeramente, como si escuchar esas palabras en boca del juez doliera más que cuando habían salido de la Lucía. El juez se volvió hacia ella. Señora García, ¿cuestiona usted el periodo indicado? Sus labios se abrieron, pero durante unos segundos no salió ningún sonido. Finalmente, su voz se quebró. No, no lo cuestiono. El juez asintió con sobriedad. ¿Desea hacer alguna declaración? Apretó con más fuerza el pañuelo, ya completamente empapado. Mentí, susurró. Tenía miedo. Pensé que, si lo repetía suficientes veces, quizá acabaría siendo verdad. No quería perderlo, pero ya lo había perdido. El juez hizo una breve pausa y continuó revisando la documentación. Ambas partes han acordado dividir los bienes comunes de forma equitativa. El señor García solicita conservar únicamente aquello que obtuvo antes del matrimonio. No existe disputa al respecto. La señora Ruiz se inclinó ligeramente hacia mí y susurró, para que solo yo pudiera oírla. ¿Seguro que no quiere reclamar más? Negué con la cabeza. No estoy aquí por sus muebles. El juez estampó el sello en el expediente con un golpe seco y definitivo, y se lo entregó al secretario. «Divorcio concedido», declaró con tono neutro, con efecto inmediato. Lucía se llevó el pañuelo a la boca para contener un sollozo. Yo cogí el bolígrafo que me ofrecieron, firmé el documento sin dudar, y me puse en pie. Hice un gesto respetuoso al juez y salí de la sala. Fuera, el aire fresco movía suavemente mi camisa. No sentí alivio todavía, no del todo, pero sí algo parecido a un final. Y por el momento, eso era suficiente. 3 días después, la señora Ruiz volvió a llamarme. Yo seguía en casa de Pablo. El móvil vibró en mi bolsillo. Estuve a punto de dejar que saltara el contestador, pero algo me hizo responder. «Javier», dijo ella con voz seria. «¿Qué ocurre?» «El viernes hay una vista por la paternidad. El jefe de Lucía está implicado. Es información pública». Guardé silencio. «No estás obligado a asistir», añadió, «pero pensé que quizá querrías escuchar el resultado directamente en el juzgado». No respondí. Entonces, añadió, «él está intentando eludir la responsabilidad». Solté una breve exhalación, amarga, demasiado familiar. Llegó el viernes y volví al juzgado. Otra sala, la misma iluminación fría y aséptica. Esta vez me senté al fondo, sin traje, sin corbata. Ya no formaba parte de la historia. Solo era un espectador viendo su desenlace. Lucía estaba sentada delante, junto a un nuevo abogado, un chico joven demasiado engominado y con más ganas de impresionar que experiencia. Parecía cansada, no rota, simplemente agotada de huir de la verdad hasta quedarse sin sitio donde esconderse. Luego entró él, Carlos Navarro, su jefe, traje impecable, mirando el reloj como si aquello fuera una multa de tráfico sin importancia. Su abogado era aún peor, sonrisa engreída, demasiado seguro de sí mismo. Cuando el juez entró, la sala quedó en silencio. Este tribunal examina la cuestión de paternidad y responsabilidad económica en el caso de Lucía García contra Carlos Navarro. El juez revisó el expediente. Según las pruebas de ADN ordenadas por el tribunal y presentadas la semana pasada, el señor Navarro ha sido confirmado como padre biológico, con una probabilidad del 99,9%. Navarro ni se inmutó. Lucía cerró los ojos. Conforme a estos resultados y al periodo de concepción aportado por ambas partes, el señor Navarro deberá abonar la manutención correspondiente según la legislación vigente. El abogado de Navarros puso en pie. «Señoría, mi cliente cumplirá con sus obligaciones económicas. Sin embargo, solicitamos que conste que no existe relación estable entre las partes y que no habrá intención de matrimonio ni de custodia compartida más allá de la contribución económica requerida.
El juez frunció el ceño. Eso no le corresponde declararlo a usted. Este tribunal no está aquí para organizar ninguna boda. Entonces, Navarro murmuró, lo bastante alto para que toda la sala lo oyera. Pagaré la manutención, pero no voy a casarme con ella. Lucía no respondió con palabras. Bajó ligeramente la cabeza y tensó los hombros mientras apretaba los labios, conteniendo a duras penas todo lo que amenazaba con salir a la superficie. El juez se volvió hacia ella. «Señora García, ¿desea dirigirse al tribunal?». Negó con la cabeza. El silencio volvió a llenar la sala, pero entonces sus ojos se desplazaron hacia el fondo, hacia mí. Lo vi con total claridad desde el otro lado de la sala. Sabía que yo estaba allí. Probablemente lo supo en cuanto entró, y ahora me miraba como si no hubiera nadie más, como si aquel fuera el último momento en que pudiera decir algo importante. Pero no dijo nada. En su mirada había arrepentimiento, vergüenza, quizá incluso algo parecido a una disculpa. Yo no se la devolví. El juez golpeó el mazo una sola vez y dio por terminada la sesión, y con ese sonido todo quedó definitivamente atrás. Querido oyente, espero que esta historia te haya llegado al corazón. No olvides darle like y suscribirte al canal. Y por favor, cuéntame en los comentarios. ¿Tú podrías perdonar a tu esposa y criar a ese niño o no?